Abre tu Biblia en el libro del profeta Isaías, vamos al capítulo 5 y vamos a leer en los versículos 20 al 23. Repito, Isaías, capítulo 5, versículos 20 al 23. Una sociedad de valores invertidos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Miren, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros encontramos a Dios pronunciando un juicio severo sobre un pueblo que le ha dado la espalda y que está viviendo de una manera desenfrenada. Había una crisis muy seria en la nación de Israel en este momento. Y aquí encontramos 6 ayes que presagian el terrible castigo que Dios pronunció que caería sobre un pueblo que se alejó de él. Dice el versículo 11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, había desenfreno. Versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Un desenfreno moral. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, dice el texto, y lo dulce por amargo. Ay de ellos, dice Dios. Son los mismos ayes que encontramos en Apocalipsis como preámbulo a los juicios que serán derramados sobre este mundo en el futuro. Hermanos y amigos, el pecado atrae la ira de Dios como el imán atrae al hierro. Y yo creo que para nadie es un secreto el hecho de que estamos viviendo en una sociedad de valores invertidos, de ahí mi tema. Una sociedad de valores invertidos. Estamos viviendo en un mundo así. Estamos viviendo hoy en una sociedad que va cada vez más en decadencia y que se corrompe a todos los niveles. Y cuando uno lee pasajes como estos, este pasaje que acabamos de leer, uno puede ver un fiel retrato de lo que está viviendo hoy día. Hermanos y amigos, ¿cuáles son los resultados de una sociedad que anda al revés? Al revés en todos los sentidos. En la educación, por ejemplo, a nivel político, social, moral. Un mundo de valores invertidos donde se le da valor a lo que no vale y donde se menosprecia lo que en verdad tiene valor. Por eso, mis amados hermanos, no esperen que las personas aprecien vuestra integridad y honestidad. ¿Por qué ser íntegros y honrados en un mundo como este trae problemas, mis hermanos? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque ser cristiano es andar derecho en un mundo al revés. Escúchame bien, ser cristiano es andar derecho en un mundo al revés. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, que a los incrédulos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso nos ultrajan. O sea, ellos nos ultrajan porque la fidelidad siempre ha parido desprecio social. Hermanos, ser fieles e íntegros en un mundo como este trae problemas. Ellos no van a entender por qué nosotros no nos reímos de los chistes indecentes del jefe. No lo van a entender. Ellos no van a entender por qué nosotros no perdemos el tiempo hablando de cosas que no aprovechan. Y se van a molestar con nosotros porque nuestra conducta es una reprensión silenciosa para ellos. Ser cristiano es andar derecho en un mundo al revés. Un mundo bizarro
donde los enfermos son los doctores y las tinieblas son las que alumbran. Es una contradicción. Recientemente estuve mirando cómo la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, acusa de terroristas a los cristianos y a todo el que cree que los hombres son hombres, que las mujeres son mujeres y que los bebés dentro del vientre de sus madres tienen derecho a vivir. De hecho, la ONU en Nueva York está a punto de convocar una reunión anual en el mes de marzo específicamente, según estuve mirando, la llamada Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Y a pesar de haber sido promovida como una conferencia para promover los verdaderos intereses de las mujeres de todo el mundo, esta comisión está ahora dominada por feministas radicales, antifamilia y proabortistas. ¿Y saben ustedes cuál es la principal agenda? Bueno, su principal agenda este año es erosionar la vida y destruir los valores familiares. Eso es lo que ellos persiguen, según Citizen Go. Y este año ellos van a impulsar la educación sexual integral, que se centra básicamente en adoctrinar a los niños con contenidos explícitos e inmorales, escúchame bien, incluyendo la propaganda LGBT y las mentiras anticientíficas sobre qué significa ser hombre o qué significa ser mujer. De hecho, mis hermanos, ellos han ido tan lejos que organizaciones como Citizen Go y otros grupos pro vida y defensores de la familia han sido vetados para participar en ese encuentro. O sea que a las élites de la ONU les da miedo escuchar la verdad. Vivimos en un mundo al revés, mis hermanos. A lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así que cada quien haga lo que bien le parezca sin tomar en cuenta lo que Dios opina. La verdad es relativa, nos dicen ellos, no absoluta. ¡Qué gran engaño, hermanos! ¡Qué gran engaño nacido en las fauces del mismo infierno! Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, como dice el profeta Isaías. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Hermanos y amigos, el pecado embrutece. Ese es todo el problema. El pecado embrutece y hace que los hombres pierdan la verdadera perspectiva de las cosas para que vean aquello que los daña como algo bueno y deleitoso, aunque no lo sea. A la gente no le interesa mucho lo que Dios dice. Esa es una de las manifestaciones más latentes de la rebeldía humana, que Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Por eso, noten, hermanos, cuál es la invitación de Dios al hombre. No solamente incluye el abandono de sus pecados, sino también el abandono de sus concepciones personales. Dice en Isaías capítulo 55, versículo 7, «Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová». Ahora, ¿por qué se invita al inconverso a abandonar sus pensamientos? ¿Por qué? Bueno, porque nuestras concepciones personales están dañadas, tergiversadas. Lo que los hombres llaman hoy libertad de pensamiento, la Biblia le llama rebelión, rebeldía. De hecho, dice la Biblia otra vez en Isaías 65, versículo 2, Dios hablando, dice, «Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos». En pos de sus pensamientos. Una persona que anda en pos de sus pensamientos en cualquier área de la vida no es un libre pensador, es un rebelde. Y Dios dice aquí en este texto, ellos andan por camino no bueno. ¿Y cuál es ese camino? Ellos andan en pos de sus pensamientos. Alguien dirá, bueno, pero pastor, ¿y acaso no tiene el hombre libertad de pensamiento? Sí, el hombre tiene libertad de pensamiento, pero dentro de los límites trazados por Dios en su palabra. Punto. Decir, por ejemplo, que la homosexualidad no es una perversión, sino más bien un estilo de vida distinto, hacer ese tipo de declaración, eso no es libertad de pensamiento, eso es rebeldía.
Es rebeldía porque Dios ha dicho en su palabra que los homosexuales, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. En esto también, desgraciadamente, se manifiesta la inversión de valores que refleja la sociedad de hoy, que es aquello a lo que nuestros jovencitos, a nuestros niños se exponen. Miren, la gloria de un hombre está en ser hombre y la gloria de una mujer está en ser mujer. Sin embargo, ¿qué vemos hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales? Bueno, una serie de depravados sexuales. De hecho, hay muy pocos programas donde no salga algún homosexual. ¿Cuál es el mensaje que se le está enviando a los niños, por ejemplo? Bueno, que eso es totalmente normal, que cada quien elige su preferencia sexual, no importa lo que Dios diga en su palabra, porque la verdad es relativa. Recientemente fue publicada la siguiente noticia. La Corte Constitucional de Colombia determinó en una sentencia que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo que también conlleva su derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género, aunque no hayan alcanzado los 18 años. Sigue diciendo, todo obstáculo que le impida a la persona ser aquella que quiere ser o que restrinja su derecho a manifestar su identidad de género es una vulneración de sus derechos fundamentales. Eso acaba de declararlo la semana pasada la Corte Constitucional de Colombia. Y no falta quienes tomen estas cosas a chiste y hacen comedias de televisión o en las redes sociales y la gente se ríe muchísimo con ese individuo que hace un papel de homosexual. El problema con esto es que cuando la gente se acostumbra a tomar a chiste cosas que son groseras e indecentes a los ojos de Dios, llega un momento, mis hermanos, mis amigos, en que pierden la sensibilidad y ya no ven esas cosas como indecentes y groseras, aunque lo sean. Nos acostumbramos a ver el pecado como algo normal. Y lo que es todavía peor, la gente va perdiendo de vista la perspectiva que tiene Dios de esas cosas. Hermanos y amigos, la homosexualidad no es un asunto para chistear ni para hacer comedias. Por más que muchas de las comedias de hoy tomen ese asunto para hacernos reír, créanme, Dios no se ríe de esas cosas y los homosexuales tampoco se reirán en el infierno. No se van a reír, créanmelo. Eso no es un chiste, es una tragedia. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Óyeme, el pecado es amargo, pero ellos lo ven como algo dulce, aunque no lo sea. Los medios de comunicación ejercen una influencia tal en la gente que los lleva a ver cosas normales sin ser normales, o cosas anormales que realmente no lo son y que Dios las ve como aberración. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende imponernos a todos el combo ideológico completo: derecho al aborto, acceso libre a los anticonceptivos, agenda LGBTQ y no sé cuántas letras más del alfabeto, y educación sexual integral con todo lo que eso significa, hermanos. Otra demostración latente de eso que llamamos inversión de valores, aparte de esta que ya mencioné, es la que nos dice el profeta Isaías en el versículo 23. Dice, ¡ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho! ¿Cuál es la imagen que se nos está presentando en este verso? Bueno, aquí se nos está presentando también una imagen, a mi juicio, muy familiar. Aquella donde los jueces pueden ser comprados y donde se condena al inocente y se absuelve al culpable. Muy típico de esta generación. Mientras Dios dice en su palabra que la justicia debe ser administrada con equidad, los jueces pueden ser comprados mediante soborno, la justicia es aplicada dependiendo de quien viole la ley y los malhechores, bien gracias, no reciben lo que merecen. Un mundo al revés. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 15.
Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Cuando los jueces pueden ser comprados, cuando la justicia se aplica dependiendo de quien viole la ley y cuando los malhechores no reciben lo que merecen, es imposible que una nación prospere y viva en paz. Es imposible. Solo quisiera concluir diciendo 3 cosas muy breves. Primero, a raíz de todo este panorama, hermano, tan desolador que la sociedad nos está imponiendo, lo que el hombre necesita no es un adesentamiento, lo que el hombre necesita no es un cambio de fachada, ni siquiera lo que el hombre necesita es un barniz de religión, lo que el hombre necesita es un cambio de corazón. No es una reforma social, es una reforma cardíaca lo que necesita con urgencia nuestra sociedad. Lo que necesita la gente desesperadamente es una transformación espiritual, es un cambio de corazón. En otras palabras, el problema del corazón es el corazón del problema, hermanos. El problema del corazón es el corazón del problema. En segundo lugar, Dios y su palabra es la norma, el parámetro que determina lo que está bien y lo que está mal. La verdad no es relativa, es absoluta. Y toda verdad es verdad de Dios. Lo que está mal, aunque todos lo aprueben. Y lo que está bien, aunque todos lo rechacen. Dios y su palabra es lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Punto. ¿Qué es lo recto? ¿Qué no lo es? Y tercero, ¿saben una cosa, hermanos y amigos? Y esto es esperanzador para nosotros, los siervos y siervas de Dios. Déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que las cosas no siempre serán como son ahora. Algún día el mundo estará al derecho. Dios se encargará de eso. Créemelo. Las cosas no siempre estarán como están hoy. El mundo estará al derecho y todos los que sirven de tropiezo lamentarán haber nacido. ¡Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno! Que Dios nos ayude, hermanos, a ser como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa.